Solveng, la voz tenaz, desafiando realidades, impulsando la justicia social. Los lineamientos para el programa de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios por obra determinada, identificada como la nómina 8, simularon alinearse con lo establecido en nuestro régimen jurídico y con los compromisos que el Estado mexicano había adquirido con la comunidad internacional. En principio, dichos lineamientos se pensaron para regularizar la situación de aquellas personas que en el hecho materializaban una relación de índole laboral con las instituciones del gobierno de la Ciudad de México, pero que dicho vínculo laboral se encontraba desvirtuado por medio de un contrato de prestación de servicios profesionales, los mal llamados trabajadores por honorarios. No obstante, tanto en su texto como en la práctica, los lineamientos generaron una relación precaria, desvirtuando la naturaleza de la misma, así como su duración, además de impedir el ejercicio pleno de los derechos de seguridad social y de trabajo de los servidores públicos. Situación que se inició con el doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno y que se continuó en las administraciones de la 4T con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el maestro Martí Batres cuando se desempeñaron como titulares del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México. Al publicarse el 31 de diciembre del año 2014 los lineamientos para el programa de estabilidad laboral de nómina 8 y contemplando la modificación que se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el día 21 de julio del 2016, se reconoce un número de prestaciones muy limitadas a favor de los servidores públicos, entre las que figuran el aguinaldo, los vales de despensa, el apoyo por servicios funerarios, la gratificación del Día de las Madres y en materia de seguridad social, la prestación del servicio médico y de riesgo de trabajo. Pese a que el numeral cuarto de los lineamientos de nómina 8 establece que la relación jurídica laboral se regirá por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Las instituciones del gobierno de la Ciudad de México han omitido reconocer y brindar las prerrogativas constitucionales a los que los trabajadores tienen derecho, pues interpretan los lineamientos de una manera literal y limitada, de manera que las únicas prestaciones que reconocen a favor de los servidores públicos son aquellas que se encuentran contenidas en su texto de forma expresa. Lo anterior se corrobora con las contestaciones por escrito que las dependencias han emitido ante las solicitudes de que se garanticen las prestaciones constitucionales de los trabajadores afectados. Tan solo en el año 2024, la Jefatura de Gobierno se vio obligada a efectuar una contestación ante un escrito de derecho de petición, y esta a su vez vinculó al cumplimiento al titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, quien en ese momento era la doctora Oliva López Arellano, quien por medio del representante legal de la institución, Eduardo Alberto Jan Pérez, emite el día 20 de junio del 2024 contestación donde afirma lo siguiente. Hago de su conocimiento que de conformidad con el lineamiento 17º de los lineamientos para el programa de estabilidad laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios su obra determinado se establecen las siguientes prestaciones. 17º. Las prestaciones que habrá de percibir el trabajador son: gratificación de fin de año, aguinaldo. Estímulo de fin de año, vales de despensa. Apoyo de servicios funerarios. Gratificación Día de las Madres, pago anual.
motivo por el cual esta Secretaría de Salud se encuentra imposibilitada para realizar el pago de una prestación que no se encuentra contemplada en la norma. Previamente, la Secretaría de Salud local ya había emitido contestaciones ante las solicitudes del respeto para las prestaciones laborales. En estas destacó la emitida el día 9 de agosto del 2021 por la entonces directora jurídica y normativa de la Secretaría de Salud local, Rosa Isela Hurtado Gallegos, quien declara que la dependencia está imposibilitada para conceder a los trabajadores las prestaciones sociales y de política salarial por considerarlas ajenas al ámbito de su competencia, y procede a afirmar lo siguiente. De lo anterior se desprende que, en ningún momento esta Secretaría ha vulnerado, ni coaccionado algún derecho laboral, esto es, porque desde el momento de la creación del programa Médico en tu Casa, la contratación del personal se rige con base en los lineamientos para el programa de estabilidad laboral y que previo a su contratación se les hace de su conocimiento el tipo de prestaciones, salario y tipo de seguridad social que les corresponde, en virtud de los convenios que se realizan con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los posicionamientos emitidos por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no responden al desconocimiento, pues para la elaboración de las respuestas intervinieron licenciados en Derecho. Además de que el planteamiento del problema que los trabajadores entregaron a la autoridad por escrito se encontraba debidamente fundado y motivado. Es inquietante que los operadores jurídicos y los titulares de una Secretaría de Estado afirmen que las prestaciones laborales y de seguridad social para ciertos trabajadores son limitadas en virtud de lo que establecen unas disposiciones administrativas, y que la motivación empleada contrarien los preceptos de derecho aplicables al caso concreto, pues el hecho de que un trabajador acepte condiciones precarias no exime al Estado de cumplir con los mandatos constitucionales respecto del vínculo jurídico que mantiene con cada uno de sus trabajadores. Por supuesto que el desapego a estos mandatos viola los derechos laborales y de seguridad social de los servidores públicos y los pone frente a los riesgos que pudieran sufrir en un estado de vulnerabilidad. Los juristas, en su carácter de estudiosos del derecho, conocen de antemano que cualquier cláusula o disposición que generen condiciones laborales menores a las establecidas en la Carta Magna y en las leyes reglamentarias se entienden por no puestas, y conocen la manera correcta de efectuar la interpretación y aplicación de cualquier ordenamiento en virtud del parámetro de control de regularidad constitucional. Por lo que presumo que el actuar anómalo de la Secretaría de Salud y del Gobierno de la Ciudad de México responden en verdad a una falta de voluntad gubernamental para atender la problemática que se les fue planteada. Es así que el Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias incumplen además con el deber impuesto por el numeral 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual prevé que en las relaciones de las instituciones públicas de la ciudad con sus trabajadores, las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración de las mismas, y que la modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe construir a partir de un sistema de formación profesional, salario remunerador y ejercicio de los derechos individuales y colectivos. No obstante, durante los años en que han permanecido vigentes los lineamientos de estabilidad laboral de nómina 8, los trabajadores de la Ciudad de México que se hallan sujetos a estos han percibido prestaciones laborales menores a las que prevé nuestra Constitución Política Federal, además de verse marginados junto con sus dependientes económicos de las bondades del sistema de seguridad social.
Por ejemplo, aunque las vacaciones es una de las prestaciones de las que sí gozan los trabajadores de nómina 8, el gobierno de la Ciudad de México ha omitido dar cumplimiento al ordenado en el último párrafo del artículo 40 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, el cual consagra la prerrogativa del servidor público para recibir una prima vacacional del 30% en cada periodo. Asimismo, incumple la obligación que le impone el numeral 34 de este mismo ordenamiento, consistente en brindar a cada trabajador por 5 años de servicios efectivos prestados hasta llegar a 25, el pago de la prima como complemento al salario. Así también, los servidores públicos afectados por los lineamientos han servido en cada ejercicio fiscal en virtud de un nombramiento, el cual año con año le asigna el mismo puesto de trabajo a cada servidor público. Sin embargo, este importante acto administrativo no cumple con lo establecido en el numeral 15 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, pues carece de la descripción del servicio a prestar, el señalamiento del lugar de donde se llevará a cabo la labor. No se especifica el sueldo ni las prestaciones que el trabajador deberá recibir y tampoco se entrega oportunamente un ejemplar al trabajador. La ausencia de la descripción de los elementos señalados genera incertidumbre jurídica respecto de la relación laboral y propicia un trato arbitrario para el trabajador por parte del superior jerárquico, pues facilita que se le asignen actividades que nada corresponden a la función real que desempeña y que realicen sus actividades en diferentes lugares a capricho de las coordinaciones, lo que expone al servidor público a riesgos psicosociales y lo obliga a efectuar ajustes constantes en su dinámica de vida, aun cuando estos movimientos ni siquiera correspondan a las necesidades propias del servicio. Otro de los problemas es que los lineamientos de estabilidad laboral determinan que la temporalidad del nombramiento que se expide para los trabajadores tiene la vigencia de un año fiscal. Sin embargo, las actividades que los servidores públicos desempeñan carecen de una naturaleza transitoria, pues en ningún momento se destinan elementos para sustituir la ausencia de otro trabajador, ni los objetivos que se persiguen se encuentran dependientes de un tiempo determinado, ni mucho menos se extinguen por la ejecución de la labor. Muy por el contrario, los trabajadores sujetos a estas disposiciones administrativas hacen posibles los fines de carácter permanente para el Estado. Además, cada elemento humano se desempeña en el mismo puesto y efectúa las mismas labores año con año, por lo que el vínculo laboral que guardan estos servidores públicos con el gobierno de la Ciudad de México deben entenderse como por tiempo indefinido y no temporal. Recientemente, el Pleno Regional Centro-Sur emitió jurisprudencia, donde consideró que los lineamientos para el programa de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios por obra determinada son insuficientes para justificar la contratación temporal de los trabajadores al servicio del gobierno de la Ciudad de México. Indicó que el Estado debe justificar el otorgamiento de nombramientos temporales, los cuales solo se pueden expedir cuando así lo exija la naturaleza del trabajo, y que la validez de cualquiera de las modalidades de contratación temporal por su propio carácter excepcional, exige que concurra la causa objetiva específicamente prevista en la ley y que se demuestre plenamente por ser lo que justifica la contratación temporal, como contrapartida al derecho fundamental a la estabilidad en el empleo. En el mismo tenor,
La seguridad social de los trabajadores de nómina 8 se encuentra precarizada, pues las secretarías del gobierno de la Ciudad de México han incumplido sus obligaciones consistentes en integrar los expedientes y los informes de cada uno de los trabajadores, gestionar las prestaciones sociales y celebrar el convenio respectivo con el ISSSTE para incorporarlos de forma total al régimen obligatorio en materia de seguridad social. Nuestra legislación mexicana aquí contempla la seguridad social como un derecho humano que se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en la Ley del ISSSTE y, por supuesto, también se encuentra previsto en los instrumentos internacionales, como en el Convenio 102, titulado Convenio sobre la Seguridad Social, Norma Mínima, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Todos ellos cuentan con efectos vinculantes para México, es decir, son de observancia obligatoria. No obstante, las secretarías del gobierno de la Ciudad de México resisten cumplir los mandatos constitucionales, por lo que impiden que sus trabajadores sujetos a los lineamientos para el programa de estabilidad laboral adquieran las calidades que la ley señala para ser beneficiados por los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Incluso nulifican la posibilidad para que sean protegidos por la pensión garantizada. En el mismo tenor, estos servidores públicos se encuentran en un estado de vulnerabilidad respecto de aquellas enfermedades y accidentes no profesionales, pues no cuentan con el seguro de invalidez y en caso de que sobrevenga el fallecimiento del trabajador, sus dependientes económicos también quedarían en el desamparo, pues no pueden acceder al seguro de muerte. En el mismo sentido, las instituciones del gobierno de la Ciudad de México se niegan a inscribir a sus trabajadores en el Fondo de Vivienda y a realizar las retenciones y aportaciones debidas. Por tanto, tampoco pueden acceder a un crédito accesible para forjar su patrimonio. Si estos trabajadores de la nómina 8 se ven imposibilitados para acceder a prerrogativas tan importantes, es impensable su acceso a servicios sociales y culturales que también la ley prevé. Por su parte, la licenciada Clara Burgada, ya como jefa de gobierno, resistió brindar contestación a la solicitud de recibir una comitiva de trabajadores para dialogar sobre la problemática que gira en torno a los lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral de Nómina 8. Al igual que sus antecesores, delegó en la Secretaría de Salud la responsabilidad de dar contestación al pliego petitorio. Es así que en fecha 10 de marzo del 2025, la maestra Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, actual directora general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, emite una respuesta. Sin embargo, dicha contestación rehúsa abordar de forma integral, real, congruente y suficiente las problemáticas y solicitudes planteadas por los peticionarios, además de que empleó una fundamentación y motivación viciadas, ya que interpretó de forma errónea los preceptos legales, omitió aplicar aquellos preceptos jurídicos que son de observancia obligatoria para la autoridad y que funda la razón de lo pedido, además de que invocó legislación que ya había perdido su vigencia. Hoy, la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, la licenciada Clara Burgada, tiene la oportunidad de abordar la problemática que gira en torno a los lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral de Nómina 8 de una manera ética. Sin embargo, aun cuando ha iniciado un proceso de basificación, el mismo no resarce la deuda con los servidores públicos precarizados,
que sin justa causa han sido discriminados y excluidos de sus derechos constitucionales en materia de trabajo y de seguridad social, pues el gobierno de la Ciudad de México dejó de cumplir con sus obligaciones y erogar aquellos recursos financieros para cubrir las prestaciones a favor de los trabajadores como ordena nuestra legislación, lo cual solo repercute de forma negativa en su futuro. No son gratuitas las exigencias para que el gobierno de la Ciudad de México respete los derechos laborales y de seguridad social de sus servidores públicos. Máxime, cuando quien encabeza la titularidad del Ejecutivo local se dice de izquierda y forma parte de un movimiento que pretende impulsar la cuarta transformación del país. Solveng, la voz tenaz, desafiando realidades, impulsando la justicia social.